Mientras el pueblo cubano pasa hambre, un fondo de la ONU dio casi 200 millones de dólares para la agricultura en Cuba. Pero, ¿dónde están? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Mientras Cuba vive una crisis alimentaria complicada por la inflación que dispara el paquetazo económico de la tarea de ordenamiento que impuso la dictadura en enero de 2021, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA por sus siglas en inglés, informó que ha invertido en 9 años 169,35 millones de dólares para el desarrollo de ese sector. Según explicó el jefe de la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe de la organización, Juan Diego Ruiz, los 3 proyectos que desde 2013 aplicó en la isla buscan aumentar la producción de maíz y frijol, el desarrollo ganadero en el oriente y modernizar el sector cafetalero y el cacao. La primera iniciativa que buscó fortalecer la producción de granos como el frijol y el maíz acaba de concluir. La segunda, que se enfocó en la ganadería, sobre todo en la extracción de leche, va a la mitad de su desarrollo, mientras que una tercera para el cultivo del café y el cacao tiene 5 años por delante. Los 3 llevan ejecutándose en Cuba desde 2013, cuando se reanudó la colaboración entre el fondo con sede en Roma y el país caribeño, por un valor total de 169,35 millones de dólares, indicó Ruiz en conferencia de prensa citado por EFE. Los programas se aplican en 49 municipios de Camagüey, Grama, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, explicó. El objetivo de estos es la promoción de las cooperativas agropecuarias, que en Cuba son los agentes esenciales para garantizar la seguridad alimentaria del país, pues representan más del 80% de la producción agrícola y ganadera cubana, aseguró. La FIDA trabaja con más de 562 cooperativas y más de un centenar de prestadores de servicios, beneficiando a unas 42 familias. La organización, una agencia especializada de Naciones Unidas, ha invertido en Cuba fondos propios y de Francia y España. En concreto, el Fondo Fiduciario de España invirtió 20,8 millones de euros en esos programas, mientras que la Agence France de Development sumó otros 25 millones. Mediante estos programas, la organización apoyó a entidades productivas cubanas con maquinarias de riego, secadoras de grano, tractores, deshiervadoras, aspersores y mochilas de fumigación. FIDA no trabaja con productores individuales, sino organizados, explicó Antonio Bedel, uno de los consultores de la delegación de Ruiz. No podemos y no debemos repartir maquinaria individualmente, porque sería un desperdicio de recursos, aseguró. Tratamos de que esa tecnología se use al máximo y se comparta en las asociaciones de campesinos y es parte de CO. Sin embargo, señaló que FIDA observa con detalle el desarrollo de las nuevas cooperativas y pymes en Cuba para ofrecerles ayuda financiera y técnica. Nos interesa explotar este nuevo universo. Sin embargo, los reportes indicaron cuáles son los resultados concretos de la inversión millonaria. De hecho, FIDA señala en su capítulo dedicado a la isla que debido a la baja capitalización y a la falta de innovación tecnológica, el sector agrícola está subexplotado. Por el momento, solo se utiliza 2,6 millones de los 6,3 millones de hectáreas de superficies cultivables. Si bien la dictadura cubana insiste en culpar al embargo de Estados Unidos de sus problemas para poder producir alimentos y se queja que tiene que importar cifras multimillonarias comestibles, FIDA admite que la baja productividad del sector agrícola y ganadero responde a la disminución de la inversión a lo largo de los años, la escasez de servicios de asistencia técnica, la degradación de la tierra y los efectos del cambio y la variabilidad climática. Y agrega que según el Programa Mundial de Alimentos, PMA, la menor diversidad alimentaria y las prácticas dietéticas deficientes han aumentado las tasas de anemia y otras deficiencias por carencia de micronutrientes, hasta que el sector agrícola aumente los rendimientos y aproveche en mayor grado su potencial productivo. Cuba continuará necesitando un volumen considerado de importaciones para satisfacer sus necesidades de alimentos, finaliza. Esta situación se sostiene a pesar de que han transcurrido poco más de un año desde que fueron anunciadas con bombo y platillo las 63 medidas de la dictadura para dinamizar la agricultura en Cuba, de las cuales 30 tenían un carácter urgente. No obstante, el impacto positivo que oficialmente vislumbran no se ha hecho notar. La agricultura sigue sin despertar y las señales son más de declive que de repunte. Siguiendo con las noticias,
Biden aplica la política de máxima presión de Trump, denuncia el canciller de la dictadura. Bruno Rodríguez acusa una vez más a Washington de dañar la economía de la isla y fomentar la inmigración irregular. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha reprochado al presidente estadounidense Joe Biden que no tenga una política propia hacia Cuba y mantenga la máxima presión de su antecesor Donald Trump. El presidente Biden no tiene una política hacia Cuba, no tiene una política propia, compartía elementos de la política del gobierno demócrata anterior. Si se lee la plataforma electoral demócrata, contiene otra política hacia Cuba, ha afirmado Rodríguez en un video publicado en redes sociales. Rodríguez ha recordado además las promesas electorales en su propia voz del ahora presidente Joe Biden. Prometió a los electores estadounidenses y también a los cubanos residentes en Florida, pero lamentablemente la política que aplica el presidente Biden es la política de máxima presión del presidente Trump, ha apuntado el canciller. Es una política que no solo provoca daño y sufrimiento al pueblo cubano, que impide el desarrollo de nuestra economía, que alienta la inmigración irregular hacia Estados Unidos, sino que también es una política que daña el interés nacional de Estados Unidos, ha remachado el canciller de la dictadura. Durante la campaña electoral, tanto Biden como Kamala Harris, actual vicepresidenta, anunciaron que revertirían algunas de las medidas tomadas por su antecesor en el cargo respecto a Cuba, entre ellas los límites de remesas, los vuelos, los servicios consulares. Aquellos anuncios alentaron a La Habana, que pensó que podría llevarse a cabo un segundo deshielo, a semejanza de lo ocurrido con Barack Obama, en el que Biden era vicepresidente. Sin embargo, la Casa Blanca ha cumplido estrictamente con su compromiso y, a mediados de mayo pasado, anunció el restablecimiento de los vuelos comerciales a Cuba, que hasta ahora solo llegaban a La Habana, y reanudación del programa de reunificación familiar y la suspensión del límite de $1,000 por trimestre a las remesas. El secretario de Estado, Antony Blinken, ha argumentado que estas acciones son en respaldo del pueblo cubano y en los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, la administración ha mantenido el grueso de su política hacia la isla, espoleado por la represión posterior a las protestas pacíficas del 11 de julio, según altos funcionarios de Estados Unidos. La manifestación más clara de esa postura fue la negativa de invitar a Cuba a la reciente Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles. El pasado jueves, Washington anunció que ha tomado medidas para imponer restricciones a los visados de 5 funcionarios cubanos no identificados por su vinculación con los juicios y encarcelamiento de los manifestantes pacíficos del 11 de julio. Estos sancionados, según el comunicado, están vinculados a los juicios injustos y a las sentencias y encarcelamientos de manifestantes. Según el gobierno de Estados Unidos, las autoridades cubanas niegan a los ciudadanos sus derechos humanos básicos y libertades fundamentales. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.